2.500 millones de dólares. Esa es la cifra de daños anuales que causan los cerdos salvajes en Estados Unidos. ¿Pero podría una amenaza biológica superar esta destrucción masiva? A simple vista, los cerdos parecen insuperables por su tamaño y agresividad física. Sin embargo, en Australia, las hormigas locas amarillas han provocado un caos de magnitud superior. En pocos años, estos insectos han establecido una supercolonia de 12.000 millones de individuos. Esto equivale a 50 veces la población humana del país. Se puede notar la devastación en el terreno, donde han aniquilado 40 millones de cangrejos rojos. El impacto desencadenó el colapso de un ecosistema con más de 100 millones de años de antigüedad. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, la solución parece requerir químicos industriales, pero en realidad la salvación no provino de máquinas ni venenos. La respuesta llegó de una criatura tan minúscula que podrías perderla en un parpadeo: la avispa parásita. Se ve como un ser casi invisible cambia el destino de un continente entero. ¿Qué hizo este insecto para cambiar el rumbo de tal catástrofe ecológica? Hoy exploraremos con TerranWorks la batalla biológica más extraña de la historia australiana, donde una avispa salvó un entorno al borde del abismo. El equilibrio natural encuentra así su camino de regreso. 200 millones de cangrejos rojos ocupan la superficie de una remota isla donde residen apenas 1.800 humanos. Ubicada en el Océano Índico bajo jurisdicción australiana, la zona opera técnicamente como el reino de los cangrejos rojos. ¿Por qué recibe la designación geográfica de Isla de Navidad? A primera vista, la ubicación tropical no sugiere ninguna relación con la efeméride invernal. El nombre proviene del registro del año 1643, cuando un capitán británico avistó la masa terrestre exactamente el día de Navidad. No obstante, la colonización humana no se materializó hasta más de 200 años después. El objetivo industrial era extraer fosfato, un mineral derivado de excrementos de aves que había nutrido la química del ecosistema. Por consiguiente, con una proporción de más de 110.000 cangrejos por cada residente, el territorio funciona bajo el dominio numérico de los artrópodos. Durante 37 millones de años de aislamiento biológico, la especie ha evolucionado para actuar como ingeniero del ecosistema. A primera vista, su actividad parece un forrajeo aleatorio, pero en realidad mantienen el ritmo físico de la selva impecable. Los especímenes remueven el suelo mecánicamente y limpian la capa de hojarasca, permitiendo la aireación del terreno. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar anualmente un fenómeno visual masivo, donde cientos de millones de cangrejos emergen simultáneamente del bosque, cruzan carreteras de asfalto, escalan puentes metálicos especializados y descienden hacia el mar para desovar. Este desplazamiento de biomasa es tan icónico que Google le dedicó un gráfico conmemorativo. El mundo observa con atención este movimiento coordinado de organismos. Y esto no es el límite. Debido a esta densidad biológica, más del 70% del territorio se encuentra protegido legalmente como parque nacional. Pero el área también resguarda especies endémicas como el cangrejo de los cocoteros gigante, el piquero de Abbott y sistemas de ríos subterráneos en un entorno casi intacto. Los cangrejos rojos no son meros habitantes, sino la base operativa que sostiene la estructura trófica. Si la actividad de estos crustáceos cesa, el procesamiento de nutrientes se detiene y el sistema ecológico comienza a fallar. La estabilidad de la isla depende enteramente de este ciclo continuo. 12.000 millones de invasores. Esa es la cifra astronómica que alcanzó la población de hormigas locas amarillas en la Isla de Navidad, superando 50 veces la población humana de Australia. ¿Cómo logró un insecto tan pequeño desestabilizar por completo un ecosistema aislado sin depredadores terrestres? A simple vista, su llegada accidental en barcos de carga humanos durante el siglo XX pareció un evento menor e imperceptible entre los bienes importados.
pero su capacidad biológica para formar supercolonias, donde millones de individuos funcionan como un solo organismo unificado, las convirtió en una fuerza imparable. Su nombre no proviene de la locura, sino de sus movimientos erráticos y una velocidad de ataque mecánicamente rápida. Durante la temporada de lluvias, estas criaturas surgen masivamente a la superficie, como un flujo ácido viviente, marchando directamente hacia el territorio de los cangrejos rojos. Se puede notar cómo miles de hormigas cubren el caparazón de un solo cangrejo en cuestión de instantes para inyectar su carga química. A primera vista, el ácido fórmico parece una defensa irritante menor, pero en realidad es una de las sustancias naturales más potentes que ciega a los crustáceos en segundos exactos. Una vez cegado e indefenso, el animal es abrumado por el enjambre y muere en menos de 24 horas bajo el ataque constante de las diminutas mandíbulas. Los científicos describieron estas escenas como una guerra química natural donde criaturas milimétricas derriban gigantes cientos de veces mayores. La población de cangrejos se desplomó dramáticamente de 40 millones a solo 15 millones de ejemplares en un declive catastrófico sin precedentes. Pero esto es solo el comienzo del colapso ecológico en cadena. Sin los cangrejos para procesar la materia orgánica, gruesas capas de hojas muertas se acumularon rápidamente en el suelo, privando a la tierra de oxígeno vital. Se ve cómo el bosque, antes húmedo y limpio, se transforma gradualmente en un entorno seco y altamente propenso a incendios forestales incontrolables. Porque la ausencia de los cangrejos alteró la estructura física misma del suelo y la vegetación circundante. Árboles jóvenes brotaron descontroladamente, ahogando el sotobosque y bloqueando el ciclo natural de crecimiento de la selva. Más adelante se complica la situación para la fauna aérea. Aves endémicas como el piquero de Abbott perdieron sus sitios de anidación a medida que los árboles viejos comenzaban a morir en grandes números debido al estrés ambiental severo. Un sistema ecológico que operó en equilibrio armónico durante 110 millones de años comenzó a fracturarse visiblemente en el lapso de pocas temporadas de lluvia. La invasión biológica demostró ser más destructiva que cualquier depredador nativo anterior en la historia de la isla. El ecosistema queda marcado por esta transformación radical. 95%. Esa es la cifra exacta en que aumenta la densidad de hormigas locas amarillas en las áreas ocupadas por su aliado biológico. Esta expansión explosiva observada en la isla de Navidad desafía los modelos ecológicos previos, impulsada por una criatura minúscula conocida como el insecto escama de laca amarilla. La clave de este fenómeno reside en una extraña alianza natural que potencia la supervivencia de ambas especies más allá de los límites habituales. Estos insectos se adhieren inmóviles a la corteza de los árboles, perforando la superficie para succionar la savia vital y excretar un residuo dulce. ¿Por qué esta excreción aparentemente simple resulta tan devastadora para el equilibrio del bosque? La melaza gotea de forma constante sobre las ramas y el suelo circundante. Para las hormigas locas amarillas, este líquido representa mucho más que alimento. Es un combustible de alto octanaje que les permite reproducirse y mantenerse activas sin ninguna pausa. Porque a cambio de este suministro ilimitado de energía, las hormigas protegen a las escamas con el celo de ganaderos industriales, cuidando sus rebaños de insectos. Se puede notar cómo los soldados persiguen o eliminan violentamente a cualquier depredador natural, como avispas o escarabajos, que intente acercarse a las escamas. A primera vista, parece una convivencia casual, pero en realidad han desarrollado involuntariamente un arma ecológica de alta eficiencia. La población de escamas surge sin control al no tener amenazas, cubriendo la madera viva con una alfombra de cuerpos. Pero esto es solo el comienzo. Por consiguiente, el volumen de melaza disponible crece al mismo ritmo que la cantidad de escamas, cerrando un ciclo de retroalimentación positivo. Los científicos describen esta relación simbiótica como el equivalente biológico de echar gasolina a un fuego ardiente. Se ve cómo la densidad extrema de insectos
convierte cada metro cuadrado de bosque en una pieza funcional de una supercolonia gigantesca y unificada. Más adelante se complica la situación para el resto de la fauna local. Sin embargo, la isla de Navidad carece de defensas naturales capaces de detener esta maquinaria biológica invasora. No existen aves depredadoras que ataquen desde el aire, ni reptiles terrestres en números suficientes para imponer un control poblacional efectivo. Las hormigas locas amarillas no encuentran barreras físicas ni enemigos que frenen su frenético ciclo reproductivo. Simplemente se expanden, ganando terreno centímetro a centímetro, día tras día, sin oposición real. El ecosistema termina envuelto silenciosamente bajo el dominio absoluto de la colonia. 6 libras por acre. Esa es la densidad exacta con la que los helicópteros deben liberar la carga sobre el terreno accidentado. Australia se vio obligada a intervenir ante la expansión explosiva de las hormigas locas amarillas utilizando cebos de proteína mezclados con fipronil. ¿Por qué se confió durante años únicamente en este método químico específico? La infestación avanzaba a un ritmo que requería medidas drásticas inmediatas. Este compuesto es tan potente que posee la capacidad de erradicar colonias enteras a partir del consumo de tan solo unos pocos individuos. Pero esto es solo el comienzo de las complicaciones logísticas. La aplicación del cebo depende estrictamente de los tiempos de la estación seca. Los cangrejos rojos permanecen ocultos en sus madrigueras en ese periodo, protegidos de la superficie. A primera vista, el despliegue aéreo parece una operación de rutina, pero en realidad, cualquier retraso de pocas semanas resultaría catastrófico. Si la maniobra coincidiera con la temporada de migración, millones de cangrejos podrían consumir el tóxico accidentalmente y morir en masa, convirtiendo la campaña de conservación en un segundo desastre ecológico. Los pilotos deben maniobrar sobre acantilados, selvas tropicales densas y valles profundos donde se ubican los bastiones de las hormigas. Se puede notar cómo el cebo desciende hacia zonas inaccesibles para los equipos de tierra. En un momento dado, la victoria parecía estar al alcance de la mano con una caída del 99% en los números de las hormigas en tan solo 4 semanas. El alivio, sin embargo, fue efímero. Desde los rincones no tratados del bosque, la amenaza resurgió rápidamente. Las hormigas reaparecieron más fuertes y numerosas, mostrándose aparentemente inmunes a los esfuerzos previos. Usar fipronil resultaba similar a cortar la maleza sin arrancar las raíces profundas. Se ve cómo la superficie parece limpia durante unos meses, pero bajo tierra, la supercolonia continúa regenerándose silenciosamente para volver a brotar. Y esto no es el límite del impacto negativo. El veneno no discrimina entre aliados y enemigos dentro del ecosistema. Insectos nativos mueren junto con la plaga, interrumpiendo las cadenas alimenticias y planteando una duda crítica a los conservacionistas sobre la destrucción del entorno para salvarlo. Además, cada campaña a gran escala alcanza un coste de entre $1.300.000 y $2 millones, excluyendo la mano de obra y los riesgos del equipo. Todo esto señalaba una verdad ineludible. Los productos químicos no podían sostenerse como la respuesta a largo plazo. 131 especies nativas fueron sometidas a pruebas de seguridad exhaustivas durante más de 3 años antes de aprobar la medida. ¿Por qué Australia se arriesgaría a introducir otro insecto foráneo tras los desastres ecológicos del pasado? A primera vista, la idea parece una repetición de errores históricos peligrosos. Pero cuando todas las opciones químicas alcanzaron un punto muerto, esta solución biológica se convirtió en la única esperanza viable para detener a las hormigas. El verdadero objetivo del ataque no eran las hormigas, sino la cochinilla de la laca amarilla, la fábrica de combustible que alimenta todo el imperio. La respuesta llegó con la avispa parásita, Tacharty-Ephagus summervillei. Se puede notar que es una criatura tan diminuta que cabría sin problemas en la cabeza de un alfiler. Pero esto es solo el comienzo. Cada avispa actúa como un agente biológico que busca las escalas de laca amarilla entre el follaje. El insecto perfora sus cuerpos y deposita los huevos en el interior,
donde las larvas consumen al huésped desde dentro. Parece un proceso biológico simple, pero en realidad corta el suministro vital de melaza necesario para la expansión de la colonia. Al final, solo queda una cáscara hueca donde antes había vida. Sin embargo, esta estrategia conllevaba riesgos inmensos para el equilibrio natural del continente. Australia ya había pagado muy caro el error de introducir sapos de caña en 1935, una plaga que duró casi un siglo. Por eso los científicos se aseguraron de que la avispa ignorara a cualquier otra especie. Más adelante se complica. Los helicópteros sobrevolaron las zonas calientes de las supercolonias una vez evaluados los peligros. Se ve cómo las puertas se abren en pleno vuelo para liberar 18.000 avispas parásitas que descienden como una nube invisible. Es un ejército silencioso diseñado para cambiar el rumbo de la guerra ecológica. No hay ruido de maquinaria pesada ni bosques cubiertos de cebos tóxicos en esta operación. Las pequeñas criaturas se deslizan silenciosamente hacia las copas de los árboles, cortando la línea de energía del imperio de las hormigas de manera definitiva. 700 hormigas por metro cuadrado dominaban la superficie forestal antes de la intervención decisiva. Durante los primeros meses tras la liberación de las avispas parásitas, los especialistas no esperaban cambios significativos dada la escala masiva de la infestación. Las avispas introducidas eran minúsculas, mientras que las cochinillas cubrían cada rama y las hormigas locas amarillas patrullaban incesantemente el dosel. Pero entonces comenzaron a registrarse las primeras señales de alteración en el equilibrio biológico. ¿Por qué las supercolonias empezaron a colapsar si no se aplicó veneno directo? El motivo no era visible a simple vista para un observador externo. La respuesta técnica radicaba en que las avispas eliminaron a las cochinillas, cortando el suministro de melaza que servía de combustible metabólico a las hormigas. Su propagación se desaceleró mecánicamente ante la falta repentina de energía. La densidad de la población de insectos cayó drásticamente en los sectores donde se liberaron las avispas, pero esto es solo el comienzo. 2 años después de que los helicópteros dispersaran ese ejército aéreo microscópico, los científicos regresaron a la zona crítica. Se puede notar cómo el zumbido constante de los insectos invasores ha desaparecido casi por completo del ambiente auditivo del bosque. A primera vista, erradicar una supercolonia de estas dimensiones parecía imposible, pero los datos de campo revelaron una realidad diferente. Lo que el equipo encontró los dejó atónitos. De las 700 hormigas originales, apenas quedaban más de 10 vivas por metro cuadrado en los puntos de muestreo. El imperio que una vez dictó las reglas se había reducido a ruinas deshabitadas. Poco tiempo después, los verdaderos residentes de la isla comenzaron a retomar sus funciones ecológicas. Los cangrejos rojos, diezmados anteriormente por decenas de millones, reaparecieron en los senderos. Comenzaron a excavar nuevas madrigueras y a procesar la materia orgánica acumulada. Y esto no es el límite. El ecosistema se reactivó como una maquinaria industrial que recibe lubricación tras años de parálisis operativa. Se ve cómo las capas de hojas muertas e inflamables desaparecen bajo la acción de los crustáceos. Las parcelas de bosque antes asfixiadas por el moho negro empezaron a recuperar su coloración verde natural. El número de cangrejos rojos en migración aumentó de 40 a 50 millones, superando los 100 millones en el año 2024. Las especies de aves endémicas, como los piqueros de Abbott, detuvieron su declive poblacional. Un sistema ecológico completo, que operaba al borde del fallo, volvía lentamente a la funcionalidad. Sin embargo, la historia técnica de esta recuperación está lejos de concluir. Las avispas han restaurado parámetros críticos, pero el peligro persiste en las zonas profundas. El riesgo se concentra en áreas densas, donde el acceso humano es prácticamente nulo. Las hormigas locas amarillas no se han extinguido. Se han replegado estratégicamente hacia zonas no tratadas. Allí,
Las cochinillas todavía sobreviven, proporcionando melaza para mantener operativos los remanentes de las colonias. Se puede observar cómo, durante la temporada de lluvias, miles de millones de hormigas emergen del subsuelo saturado. Más adelante se complica la gestión de contención. Un solo error de cálculo podría desencadenar un resurgimiento, permitiendo que la plaga reconquiste las zonas controladas más rápido de lo previsto por los modelos. Esto confirma que los ecosistemas pueden desestabilizarse por una intervención humana, pero también retienen la capacidad de sanar si se actúa con precisión matemática. La batalla biológica continúa en un equilibrio dinámico indefinido. Cada decisión técnica actual definirá la viabilidad de un sistema con más de 100 millones de años de evolución.